2008 Facebook no tenía un problema de usuarios, sino más bien era de datos. Millones de mensajes privados creciendo sin control y una infraestructura que cada vez se pensaba más. Entonces nace una pregunta. ¿Cómo haces una base de datos que no se detenga cuando algo falla? De ahí nace Cassandra. Entonces, en los sistemas distribuidos, mm, fallar no es una posibilidad, es una certeza. Un nodo cae, una red se fragmenta, un servidor se sobrecarga. Las bases de datos tradicionales ofrecen consistencia a cambio de disponibilidad. Cassandra lo que hace es sacrificar un poquito esa consistencia para dar a cambio una disponibilidad extrema. Cassandra no nació de un laboratorio académico, sino nació de la experiencia de producción. Avi Snatch, quien tenía la experiencia de Google con Bigtable, eh, heredó varias características hacia Cassandra, y lo mismo con Malik, quien vivía el problema día a día en Facebook. Hubieron dos papers en camino que inspiraron a Cassandra. Uno era el paper de Dynamo y el otro era el de Bigtable, de los cuales heredó bastantes características en común. Por ejemplo, de Dynamo heredó la replicación y la tolerancia a fallos, y de Bigtable de White Column. Entonces, en 2008, Cassandra nace como un proyecto de Facebook para Inbox Search. En 2009 fue liberada como open source y finalmente en 2010 nace como proyecto de Apache, donde fue adoptada y sigue en desarrollo. En Cassandra no existe un nodo maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que permite un clustering que distribuye el trabajo entre todos los nodos, lo que permite que la consistencia sea alta y que no tenga un único punto de fallo. Cassandra utiliza Y column y también SQL y es una base de datos no relacional, por lo que la normalización no es un requisito en esta ocasión. Está optimizada para consultas rápidas, sin tener que preocuparse del volumen de datos o de la escritura de estos datos. Mientras Cassandra nacía, Bigtable ya operaba en otra liga junto con Google. Sostenía servicios como Gmail, YouTube y estaba profundamente integrada con la infraestructura de Google. Pero no era open source. Entonces hubo adaptación o compatibilidad con Bigtable. Más bien fue una interoperabilidad estratégica en la que Google hizo compatible Cassandra con Bigtable. ¿Esto para qué? Porque había muchos devs que ya desarrollaban en Bigtable, entonces al liberar como su suite de desarrollo de Google, era más fácil que ellos pudieran tomar las bases que ya tenían en Cassandra y aplicarlas directamente sobre el entorno de Google. Cassandra nació resolviendo un problema de la vida real, que era el volumen de datos. Al ser una base de datos no relacional y distribuida, significa que tenía una alta disponibilidad sin tener que preocuparse porque un servidor o un nodo fallara. De esta manera se convirtió en una de las bases de datos más utilizadas a nivel mundial y todavía los expertos la siguen utilizando como una de las opciones más populares al momento de resolver problemas de base de datos. Hola, buenas, soy Fernando Méndez y hoy voy a presentar los casos de uso de la base Cassandra. Para entender Cassandra, primero tenemos que saber que las bases de datos se dividen en dos grupos grandes, las no relacionales y las relacionales, o las SQL y no SQL. Cassandra en este caso pertenece a las no SQL. Dentro de las no SQL subsisten otros cuatro grupos, entre los que entrarían la clave valor, los grafos, las columnas anchas y las de documento. Cassandra pertenece a las de columnas anchas, aunque persiste características de otras de la base de datos gracias a cómo fue creada. ¿Bajo qué contexto técnico nació Cassandra? En 2008, Facebook crecía de manera exponencial y sin límites, y su sistema de mensajería generaba varios millones de registros al día, algo que las bases de datos comunes o bases de datos tradicionales no podían soportar. No podían tampoco solucionarla escalando horizontalmente ni dividiendo otras tareas, así que tuvieron que idear una respuesta. Para entender por qué Cassandra se diseñó así, tendríamos que comprender el teorema ICAP, el cual nos dice
que solo 2 de 3 características se pueden cumplir en un sistema de carga distribuida. Estas 3 características serían consistencia, disponibilidad y tolerancia a las particiones, a lo que Cassandra se centraría en la tolerancia a las particiones y la disponibilidad. ¿Qué quieren decir estas 3 características del teorema de Cap? No nos quiere decir que Cassandra sea inconsistente, sino que Cassandra es consistente pero no inmediatamente. Lo que ocurre es que cuando un nodo comunica a otro, generalmente hay un pequeño delay entre ese tiempo. Por eso no se considera la consistencia como una de sus principales características. Después, la característica de la disponibilidad simplemente nos quiere decir que siempre responderá. No importa en qué momento hagas una consulta, siempre deberá tener una respuesta. La otra característica fuerte de nuestra base de datos Cassandra sería la tolerancia a las particiones. Lo que quiere decir que si un sistema o la comunicación entre dos nodos se rompe, ya sea por internet o por otra circunstancia, esto no romperá nada de la integridad de nuestra base de datos. ¿Qué problema buscaba resolver Cassandra? Cassandra buscaba resolver cómo almacenar y consultar millones de registros diarios globalmente distribuidos sin que si un servidor fallaba, el sistema colapsara completamente. Para esto se centrarían en 4 pilares fundamentales, las cuales serían la escalabilidad horizontal, la eliminación del nodo maestro, la replicación distribuida y el alto rendimiento en escritura. ¿Qué nos quieren decir los 4 pilares en los que se fundamenta Cassandra? Pues la escalabilidad horizontal nos quiere decir que podemos distribuir las tareas de un server en distintos nodos. No solo se basaría en tener más fuerza bruta o más escalabilidad vertical, que también es conocida como la escalabilidad de hardware, sino que nosotros podemos repartir estas tareas de nuestro sistema distribuido en distintos servers. El otro pilar o la eliminación del nodo maestro simplemente nos quiere decir que no hay un nodo que gestiona a los demás. Así todos tienen la misma importancia y si uno cae, cualquiera de los otros puede sustituirlo. La replicación distribuida nos quiere decir que todos los nodos básicamente contendrían la misma información, aunque no se actualizan en el mismo instante. Así si un nodo falla, puede reemplazarlo cualquier otro nodo, ya que todos cuentan con la misma información. Y el cuarto pilar, que sería el alto rendimiento en escritura, básicamente busca que nuestras consultas que guardan datos en nuestra base de datos sean las más optimizadas, ya que en Facebook cualquier me gusta, publicación o interacción con el usuario era un dato de escritura. ¿Quiénes son sus creadores y cuáles son sus fundamentos? Cassandra fue creada por Avinash Lakshman y Padnash Malik en Facebook, combinando 2 ideas clave: el modelo de columnas de Google Bigtable y la arquitectura distribuida sin maestro de Amazon Dynamo. Esto permitió crear una base de datos altamente escalable y tolerante a fallos. ¿Cuándo deberías usar y cuándo no deberías usar Cassandra? Deberías usarla cuando requieras que tu sistema nunca se detenga, cuando tengas una alta intensidad de escritura en los datos y cuando tengas distribuido tu sistema por varias regiones del mundo. ¿Cuándo no deberías usarlas? Pues no deberías usarlas cuando tienes transacciones muy estrictas o cuando en tu base de datos tienes tablas que con una alta complejidad en sus relaciones. Tampoco deberías usarlas cuando tu sistema es algo pequeño y no es necesario usar esa base de datos, o podrías tener mejores opciones. ¿Qué empresas usan Cassandra actualmente? Como ya mencionamos, Facebook es una de ellas. Sin embargo, hay otras empresas grandes como Netflix gestionando millones de streams simultáneos, Uber procesando viajes en tiempo real en todo el mundo, Apple con millones de dispositivos sincronizados y Amazon con algunas transacciones que tiene. Esas son algunas de las empresas grandes o más importantes que actualmente usan Cassandra. ¿Cuál es la arquitectura interna y por qué Cassandra se considera como indestructible? La arquitectura interna de Cassandra funciona por múltiples nodos. Ninguno de los nodos manda, están formando un anillo y cada uno de ellos se comunica entre sí. Si uno de estos falla, los otros se organizan para suplirlo y así que el sistema no se detenga bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es el modelo de datos de Cassandra y qué es SQL? Los datos en Cassandra se organizan diferente. Cada fila puede tener columnas distintas. El esquema se diseña pensando en las columnas y no en la normalización. Para interactuar con ella existe SQL, que es Cassandra Query Language. Parecido a SQL, pero adaptado a una arquitectura distribuida. La clave primaria es crítica. Está compuesta por la partition key, que define en qué nodo vive el dato, y el clustering key, que ordena los datos dentro de esa partición. El diseño correcto de esta clave es la diferencia entre una consulta rápida y un sistema lento. ¿Cuáles son las conclusiones con respecto a Cassandra? Pues básicamente tenemos que es una base de datos indestructible gracias a que no tiene un nodo maestro. Es altamente escalable gracias
a su escalabilidad horizontal y es muy manejable gracias a que es SQL, es muy parecido a SQL. Sin embargo, generalmente ni siquiera Facebook la utiliza como base de datos principal, ya que es una base de datos de acompañamiento para funciones muy específicas que requieran alta escritura. Entonces es algo muy específico, pero muy potente que deberíamos tener en cuenta cada que hagamos un sistema que requiera una robustez alta.